de la palabra. El hermano Efron con la traducción. Good morning. It is such a blessing to be amongst you this morning to worship our risen Lord, Buenos Christ días. Jesus. Es una alegría estar junto a ustedes predicando en esta mañana acerca de nuestro Señor resucitado. It's such a blessing this morning to gather together and study about our Lord Christ Jesus. Es una alegría estudiar en esta mañana acerca de nuestro Señor Jesucristo. Please go ahead and turn to Philippians chapter 2 and verses 5 through 8. Por favor, vayan esta mañana a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer versículos 5 al 8. The Apostle Paul writes, El apóstol Pablo escribe: "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death upon the cross." Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Let's go to the Lord in prayer. Oremos al Señor. Oh, Father, we come before you Dios, grateful for Christ. nuestro Padre, estamos delante de ti, agradecidos por Cristo. When we consider the ways in which Christ has lived for us, Considerando las formas en la que Cristo ha vivido por nosotros, we consider the ways in which Christ has died on our behalf. también consideramos la forma en que Cristo ha muerto en nuestro lugar. It brings about in our hearts great humility and gratefulness. Traiga esto a nuestros corazones humildad y agradecimiento. Oh, the hopeless estate we would be in apart from Christ. Oh, que en qué estado tan sin esperanza estaríamos si no fuese por Cristo. Oh, the incredible blessings he has given to us. Oh, las maravillosas gracias que nos ha entregado. He has granted us life. Él nos ha dado vida. He has made us even in his image. Él nos ha hecho y conformado a su imagen. Though we fell in Adam in our deadness and sin, A pesar de que caímos en Adán y estábamos muertos en el pecado, he left us not in that estate, no nos dejó en ese estado, but rather brought us to a place of life and righteousness. sino nos trajo a un lugar de justicia y vida. Oh Lord, that you would work within us a heart of great thanksgiving, Oh Dios, obra en nosotros un corazón de grande agradecimiento that you would grow within us a deep and rich understanding of who Christ is, y haz que ser en nosotros una riqueza en el conocimiento de Cristo, that you would grow within us a knowledge of what he has accomplished for us in the gospel y crezca en nosotros ese entendimiento de lo que Él ha hecho en el Evangelio, through his life and his death and his a resurrection. través de su vida, su muerte y su resurrección. And even now, as he serves as a mediator for his people, Aún en este momento, sirviendo como mediador en medio de su pueblo. we thank you for Christ and all he has done on our behalf, Y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestro lugar, all he continues to do and has promised to do for eternity. todo lo que continúa haciendo por nosotros y prometió seguir haciendo por nosotros por toda la eternidad. Bless us in this time as we study the work of Christ. Bendícenos en este momento mientras estudiamos la palabra de Dios. May you bless us to walk in obedience because of what he has done. Bendícenos y caminar en obediencia por lo que Él ha hecho. I pray this in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Paul writes there in Philippians chapter 2, Pablo escribe esto en Filipenses capítulo 2. he says, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
Les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. I want you to consider the title that is given to Jesus. Quiero que considere el título que les dado a Cristo Jesús. It is that of Christ. Les dado ese título de Cristo. He is the Messiah. Él es el Mesías. He is the chosen one sent from God. Es el escogido de Dios. You know, sometimes when I talk to people, I get this feeling. A veces cuando hablo con las personas tengo este sentido. It's almost as though they think Christ is the last name of Jesus. A veces es como que si pensaran que Cristo o Jesús Cristo fuese su apellido. Almost like his first name is Jesus Como and que his dice- last name is Christ. Su nombre es Jesús y su apellido es Cristo. That's not the case. Pero ese no es el caso. This is a title. Este es un título. This is his role. Este es su rol. He is the one who has been chosen to represent others. Este es el que ha sido escogido para representar a otros. This is important in our understanding of biblical theology. Eso es muy importante para nosotros en el entendimiento de la teología bíblica. Biblical theology is our understanding of the grand story within the scriptures. Teología bíblica es nuestra comprensión de la historia general a través de la Biblia. These great themes that flow throughout the pages of scripture. Estas cosas que fluyen a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Just as Jesus was chosen to represent others, Así como Cristo fue escogido para representar a otros, so was Adam chosen to represent others. también Adán fue escogido para representar a otros. Adam was a type of Christ. Adán era un tipo de Cristo He pointed even to Christ. y él apuntaba aún a Cristo. Adam was called to represent his people, Adán fue llamado para representar a su pueblo, but he fell. pero él cayó. He was not successful. Él no tuvo éxito. And therefore, all of those that he represented Y por ende, todos aquellos a quienes él representaba, likewise fell in him. de la misma manera cayeron en él. Paul makes this point in Romans 5 in verse 12. Pablo hace este punto en Romanos capítulo 5. He says, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Dice en el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. All who were in Adam died. Todos los que estaban en Adán cayeron. All who were in Adam fell in Adam. Todos los que estaban en Adán cayeron con Adán. All who were in Adam sinned in Adam. Todos los que estaban en Adán pecaron en Adán. That is our great problem in this world, Y este es nuestro gran problema en el mundo que nos rodea. is that we are born inheriting the sin of Adam. Es que nacemos heredando el pecado de Adán. Adam sinned against a righteous and a holy God. Adán pecó en contra de un Dios santo y justo. That great serpent, Satan, had invaded the garden, Esa serpiente había invadido el jardín and he encouraged Adam and Eve to join him in an alliance. y estaba motivando a Adán y a Eva que se unieran en alianza con él To stand in an alliance against the Lord who had given them life. para confabular en contra del que les había dado la vida. And therefore, all who come from Adam are likewise born in an alliance against the Lord. Por eso todos los que nacen desde Adán nacen en esa alianza con Satanás. They are dead in their trespasses and sin. Están muertos en sus delitos y pecados. They are children of the devil. Ellos son hijos del diablo. This is a very sad reality. Es una triste realidad. It's not a happy reality. No es una realidad alegre, feliz. But praise be to God, that's not the end of the story. Pero alabado sea el Señor que ese no es el final de nuestra historia. As we understand this great story, Mientras entendemos esta gran historia, Jesus didn't come from Adam. Jesús no vino de Adán. Paul calls him the second Adam. Pablo le llama el segundo Adán. 1 Corinthians 15 and 45. Primero los Corintios 15:45. Thus it is written, the first Adam being a living being, the last Adam being a life-giving spirit. Dice, está escrito el primer
hombre, Adán, vino a ser hombre, criatura viviente. El último Adán, o el postrer Adán, vino a ser espíritu dador de vida. He calls him the last Adam. Él le llama el postrer Adán o el segundo Adán. He is the second Adam. Él es el segundo Adán. He comes forward as Messiah to represent his people, Él viene como un Mesías a representar a su pueblo, to make right all that went wrong in the garden, para hacer correcto todo lo que había salido mal en el Edén, to do what Adam should have done in the garden. para hacer lo que Adán debió haber hecho en el jardín. Jesus will bring to pass now. Jesús lo vendría a llevar a cabo ahora. So when we understand the work of Christ, Cuando entendemos la obra de Cristo, and I hope you understand that in the morning now we are studying the work of Christ, quiero que lo entendamos de esa forma. Ahora en temprano estamos hablando de la obra de Cristo. in the evening we have another very important topic, that is the person of Christ. Y ahora en la tarde tenemos otro tema importante que será la persona de Cristo. And that topic of the evening is such a crucial topic. Y ese tema en la tarde es un tema tan crucial. In Christianity, we have a religion where you are saved by grace and through faith. En cristianismo somos salvos por la fe, por la gracia a través de la fe. And so it does you no good if you are trusting in a Jesus that does not exist. Y ese es un problema si usted cree en un Jesús que no existe. You must have a right understanding of who Christ is. Usted debe tener un correcto entendimiento de quién es Cristo. But for now, we will talk about the works of Christ. Pero por ahora vamos a hablar de esta obra de Cristo. And we will talk about them in two categories. Vamos a hablar de él en dos categorías. The active obedience of Jesus La obediencia activa de Jesús and the passive obedience of Jesus. y la obediencia pasiva de Jesús. This is the work that Jesus accomplished for you, dear Christian. Esta es la obra que él ha llevado a cabo por usted, cristiano. And it is important that you remind yourself of the work that Jesus has done for you. Y es importante que recuerde cuál ha sido la obra que Cristo ha hecho por usted. Understanding what Jesus has done Entendiendo lo que Cristo ha hecho por usted, helps you to remember why you should do what you should do. le recuerda por qué usted hace lo que tiene que hacer. We must remember that Christ has taken upon himself the fullness of the wrath of God. Recordamos, Jesús ha tomado sobre él la plenitud de la ira de Dios. He did that in his passive obedience. Él hizo eso en su obediencia pasiva. There is no wrath left for you to take yourself. No hay ira que resta o que sobra para que Dios ponga sobre usted. The Lord doesn't desire you to suffer so that you will be more righteous in his eyes. El Señor no quiere que usted sufra para que usted sea más justo delante de sus ojos. Although the Lord may call you to suffer in your life. A pesar de que el Señor puede haberle llamado al sufrimiento en esta vida. Additionally, Jesus in his active obedience kept the law. Además, Jesús en su obediencia activa sostuvo y mantuvo la ley. He kept it every way possible, Él obedeció la ley en todas formas posibles, even from the heart. aún en su corazón. And so when the Lord sees you in Christ Jesus, Entonces, cuando el Señor le ve en Cristo Jesús, he sees you through that perfect righteousness of Christ. Él le ve a usted a través de esa perfecta obediencia de Cristo Jesús. We do good works to the Lord, Vemos las obras del Señor, not so that he will be happier with us today, no para que Él sea más, hacemos obras para el Señor, no para que Él sea esté más alegre con nosotros, for the joy that he has in his people sino por el gozo que Él tiene en su pueblo. is through his Son, Christ Jesus. Es a través de su Hijo Jesucristo. But rather we walk in obedience to the Lord Sino caminamos en obediencia al Señor because of the grace that he has shown to us. por la gracia que Él ha mostrado a nosotros. The motivation for our actions is important. La motivación de nuestras acciones es importante. It is the difference between righteous obedience Es la diferencia entre una obediencia justa and legalism. y un legalismo. Let's look at the first point, Veamos el primer punto. the active obedience of Jesus. La obediencia activa de Jesús. We see this in Philippians chapter 2 and verse 8. Vemos esto en Filipenses capítulo 2, versículo 8. He humbled himself by becoming obedient. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. It's important that we see Jesus in light of Adam.
Es importante que veamos a Jesús en la luz de Adán. Jesus kept the law, Jesús sostuvo, mantuvo la ley, but Adam fell short. pero Adán cayó. When Adam was tempted, he sinned. Cuando Adán fue tentado, pecó. When Jesus was tempted, he was obedient. Cuando Jesús fue tentado, él obedeció. Consider the active obedience of Jesus in Matthew chapter 4. Consideremos la obediencia activa de Jesús en Mateo capítulo 4. And this is a longer reading, but it's important to see it in its context. Es una lectura un poco larga, pero vamos a leerla en su contexto. Mateo 4, 1 al 11. I want you to see that Jesus kept the law Quiero que veamos que Jesús obedeció la ley in the ways in which Adam was disobedient to the law. en las formas en las que Adán desobedeció la ley. And we will see it in three particular patterns of sin. Y lo veremos en tres asuntos particulares con respecto al pecado. It says there in Matthew chapter 4, 1 through 11. Dice en Mateo capítulo 4, 1 al 11. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against the stone. And Jesus said to him, Again it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these I will give you, if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Dice este pasaje, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satan tempted Jesus in the same pattern in which he tempted Adam and Eve in the garden. Satanás tentó a Jesús en el mismo patrón en el cual lo hizo con Adán y Eva en el Edén. If you pay attention in the scriptures, you will find that Satan is not very original. Si usted va a la escritura, entonces entenderá que Satanás no es muy original. He follows the same patterns of temptation when he tempts people. Él sigue los mismos patrones cuando tienta a la gente. And we will recognize that even writers of the New Testament have seen this pattern. Podemos ver lo que aún los escritores del Nuevo Testamento vieron ese patrón. I will recognize that the writer Matthew is even making note of this pattern. Estoy seguro que Mateo está siendo categórico en la forma que ordena este patrón. Look at Satan's temptation in Genesis 3 and verse 6. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6 y vamos a ver la tentación ahí. Génesis 3, 6. And it says, So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desired to make one wise, she took the fruit and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Dice,
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. And we see this pattern of temptation, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Vemos este patrón, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de la vida. She sees that the fruit is good for food, the lust of the flesh. Ve que el fruto es bueno como comida para los deseos de la carne. She sees that the fruit is a delight to the eyes, the lust of the eyes. Es bueno para los ojos, los deseos de los ojos. And she saw it as that which she desired to make one wise, the pride of life. También ve que es deseable para alcanzar conocimiento, el orgullo de la vida. Pay attention to that pattern that we saw there in Matthew chapter 4. Veamos ese patrón también en Mateo capítulo 4. Satan says to Jesus, "Command these loaves to become bread." Satanás le dice a Jesús, manda que estas piedras se vuelvan en pan. The lust of the flesh. Ese es el deseo de la carne. He says, "If you are the Son of God, throw yourself down." Luego le dices, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo. The pride of life. La vanagloria de la vida. Then Satan shows him all of the kingdoms. Luego le muestra todos los reinos. He says, "All of this I will give you if you will fall down and worship me." Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. The lust of the eyes. La codicia de los ojos. Look at the Apostle John in his writing in 1 John 2, 16 and 17. Vamos, primera Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. He likewise recognizes these same categories of sin, Él también reconoce estas categorías de pecado, these same categories of temptation, estas categorías de tentación, the ways in which Adam and Eve were tempted and sinned, en la forma en que Adán fue tentado y pecó, the ways in which Christ was tempted but was faithful and obedient, y también en la forma en que Jesús fue tentado pero fue obediente. and these still being patterns now that we are tempted with, Y aún son patrones hoy en día en los cuales nosotros somos tentados. but we have hope in our obedience because Christ was obedient. Tenemos esperanza en la obediencia porque Cristo fue obediente. We have hope to walk in righteousness because Christ has walked in righteousness. Esperamos caminar en justicia porque Cristo caminó en Let's justicia. look at what the Apostle John writes. Veamos lo que escribe el apóstol Juan. He says, "For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever." Dice este pasaje, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Look at the great contrast that we see in this story. Veamos el gran contraste que vemos en esta historia. The contrast that we see between Adam and Eve in the garden and Christ in the wilderness. Vemos este contraste entre Adán y Eva en el jardín y Cristo en el desierto. Adam was tempted in the garden and then exiled in the wilderness after his disobedience. Adán fue tentado en el jardín y exiliado al desierto por su desobediencia. And Jesus was tempted in the wilderness and arrested in the garden after his obedience. Jesús fue tentado en el desierto y arrestado en el jardín después de su obediencia. But Christ was obedient. Cristo fue obediente. Adam and Eve were there in the abundance of the garden. Adán y Eva estaban en la abundancia del Edén. All that they wanted to eat, they could eat, Todo lo que quisieran comer estaba ahí, al alcance, except for the one tree, excepto un árbol, to which Satan questioned the word of God, did he not? con el cual Satanás tomó provecho para cuestionar la palabra de Dios. Did God really say you can't eat from any of the trees in the garden? ¿Verdaderamente dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del huerto? How many of you spoke to your parents that way? Algunos han hablado a ustedes, a sus padres, de esa manera. Your parents said, "No, you can't go do this activity."
no, tal vez usted no deba ir hoy a esta actividad, See, but you don't let me do anything. pero usted no me deja hacer nada. Such exaggeration. Ese tipo de exageración. There they were, fellowshipping with God, Ahí estaban ellos en comunión con Dios, with the abundance of provision around them. con la abundancia de provisión alrededor de ellos. In the one area they were told not to go, Y la única área que les fue dicho que no debían hacer, they were tempted to go. fueron tentados a ir ahí. What a picture that is of us so many times. Una imagen que nos es mostrada muchas veces. How many of you have had a child and you have said, do not touch this plug? A algunos le hemos dicho a nuestro hijo no toque este conector. And you have a child on the other side of the room that wasn't even thinking about the plug, Y usted tiene un hijo al otro lado del cuarto que tal vez ni siquiera estaba pensando en ese conector. but now that he knows that it is against the rules to touch the plug, Pero ahora que sabe que es contra las reglas ir a tocarlo, he will then begin to make his way toward that plug to touch the plug. va a ir hacia él a intentar hacerlo. I even had one child as a little infant crawling around, Ves un pequeño infante que solo gatea, and he was not to touch the plug. él no debía tocar el conector. Where he'd touch the plug, he'd get a little slap, say, no, don't touch the plug. Si usted toca el conector, recibe un pequeño tape en las manos. And so he looked this way, not looking at the plug, Entonces está volviéndose y volviendo a ver el and put his conector. hand up like this to touch the plug. Y estira su mano a pesar de que no ve dónde está el conector. He wasn't aware that I can see things even though he can't. Él no estaba consciente de que yo podía ver las cosas a pesar de que él no las estuviera viendo. But isn't that a picture of us in our idolatry to sin? Pero no es eso una imagen nuestra de nosotros en nuestra idolatría hacia el pecado. But Christ, when he was tempted, was obedient. Pero Cristo cuando fue tentado fue obediente. Though he sat in the time when he was fasting, Él en su tiempo, después de su ayuno, in the time of his difficulty, en tiempo de dificultad, he was faithful in the wilderness, Él fue fiel en el desierto, obedient in the wilderness. obediente en el desierto. Israel was disobedient in the wilderness, Israel fue desobediente en el desierto, but Christ is the faithful Israel. pero Jesús es el obediente y el fiel Israel. Christ is the true representative of God to the world. Es el verdadero representante de Dios al mundo. You know, there is this comment that Matthew makes in his gospel, Hay este comentario que Mateo hace en su evangelio. and there is the time where Herod is going about and he is taking the life of the young boys. Ahí se da este momento donde Herodes está tomando las vidas de los pequeños. You remember Mary and Joseph took Jesus and they went to Egypt. Ellos, José y María tomaron a Jesús y huyeron a Egipto. And when Herod had died, they went back to their home. Y cuando Herodes murió, ellos regresaron a su hogar. And he makes this point. Y él hace este punto. He says, this is to fulfill this prophecy. Esto es para llevar a cabo, completar la escritura. Out of Egypt I called my son. De Egipto llamé a mi hijo. That's a prophecy that you read and you think, how did they come up with that? Esta es una profecía que leemos y nos preguntamos, ¿cómo esto sucedió? But the writer understood biblical theology. Pero el escritor Mateo entendió esa teología bíblica. He understood what Jesus was accomplishing. Entendió lo que Jesús estaba viniendo a llevar a cabo. He understood that Jesus would be the faithful representative of God in the world. Entendió que Jesús era el verdadero representante de Dios para el mundo. Jesus would be the true Israel. Jesús el verdadero Israel. That though Israel was called out of Egypt, A pesar de que Jesús había sido llamado de Israel, they went into the wilderness, fue al desierto, and yet they were unfaithful. Israel fue infiel. But Jesus in the wilderness Pero Jesús en el desierto was faithful. fue fiel. As it says in Philippians 2 and verse 8, Como dice en Filipenses 2:8. he humbled himself by becoming obedient, Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. doing the very opposite of what Adam had done. Es completamente opuesto a lo que Adán hizo. Look at Paul's words in Romans 5 and verse 19. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 19.
For by one man's disobedience the many were made sinners, so by one man's obedience the many will be made righteous. Dice este pasaje en 5:19 de Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. The doctrine of the active obedience of Christ is important in the life of the Christian. La doctrina de la obediencia activa de Jesús es importante. When the Lord views you, dear Christian, legally, Cuando el Señor le ve a usted legalmente, he views you through the active obedience of Christ. Él le ve a través de la obediencia activa de Cristo. Here's the consequence when we neglect this doctrine. La consecuencia es cuando somos negligentes de esta doctrina. We can begin to think that, well, today God is happy with me because I did good things. Tal vez podemos llegar a pensar que, bueno, Dios está contento conmigo porque he hecho buenas cosas. And then tomorrow God is unhappy with me because I didn't do something right. Y tal vez Dios está enojado conmigo, molesto hoy porque he hecho malas cosas. Do you really think that you attained a righteous standing before God through your actions? ¿Usted realmente cree que usted tendrá favor de Dios delante de sus ojos por sus obras? God sees you through Christ's finished work. Dios le ve a través de la obra completa de Jesús. You know, I heard someone one time tell me this. Escuché una vez a alguien decirme esto. They said, we need to make sure that we give to the church in the ministry of the church. Dijo, debemos estar seguros de dar a la iglesia, al ministerio de la iglesia. This person told me, you know, if you don't give to the church, the Lord's going to get his money one way or the other. Y esa persona dijo, Dios va a obtener este dinero de una forma u otra. She said, you know, the Lord is going to end up giving you a flat tire or you're going to have to fix your transmission. Tal vez esa persona pensó que el Señor le va a ponchar la llanta. This is to not rightly understand the active obedience of Christ. Eso se llama no entender para nada la obediencia activa de Jesús. The motivation for our obedience to Jesus La motivación para nuestra obediencia a Jesús is not so that we will get some kind of an earthly blessing. no es para que obtengamos una lección terrenal. That's an understanding in the old covenant. Ese es un entendimiento del antiguo pacto. If they were obedient to the covenant, they would get earthly blessings. Si ellos eran obedientes al pacto, entonces obtendrían bendiciones terrenales. But the blessings promised to us in Christ are spiritual. Pero las bendiciones prometidas a nosotros en Cristo Jesús son espirituales. He has purchased those for us. Él ha comprado esas bendiciones para nosotros. God's view of you is not changing from one day to the other. La visión de Dios de ti no está cambiando un día y otro. Christ fulfilled the law in every way on your behalf. Cristo cumplió la ley plenamente, completamente en tu lugar. There's nothing you can do to improve upon his work. No hay nada que usted pueda hacer para mejorar la obra de Cristo. If there's something that you could do, Si hubiese algo que usted pudiera hacer, Jesus would not have needed to come in the flesh. Cristo no hubiese necesitado venir en la carne. We would have been okay to handle this on our own. Hubiese sido suficiente para nosotros manejarlo nosotros mismos. But Jesus kept the law in every way, in word, in thought, in deed. Jesús mantuvo y sostuvo la ley en todo área, en pensamiento y en hecho. You must remember this, dear Christian, Debemos recordar esto, querido cristiano, that Christ has granted you peace with God. que Él le ha garantizado un lugar con Dios. And the motivation for our obedience to God Y nuestra motivación para obediencia a Dios must flow out of a grateful heart fluye de un corazón agradecido in response to the grace that we have received, en respuesta a la gracia que hemos recibido. not as you would interact with some pagan God No como usted interactúa con un Dios pagano, who's happy with me today and unhappy with me tomorrow. el cual está contento conmigo hoy, pero enojado mañana. Christ kept the law in every way, Cristo obedeció la ley en todas sus formas. and all who are in Christ are granted the blessing of his obedience. Y todos los que están en Cristo
En Cristo les son garantizada esa misma obediencia. This is the active obedience of Jesus, Esta es la obediencia activa de Jesús. a doctrine that is overwhelmingly neglected. Una doctrina que es desconsiderada muchas veces. Secondly, we see the passive obedience of Jesus. En siguiente lugar, vemos la obediencia pasiva de Jesús. Paul says in Philippians 2 and verse 8, En Filipenses 2:8 dice Pablo, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Now, there's religions out there that will tell you that Jesus did much to forgive your sins. Hay religiones que le dirán, Jesús hizo mucho para, He did much to forgive your sins. Jesús hizo mucho para perdonar sus pecados. But there's still your part that you must do. Pero usted todavía debe hacer su parte. We're familiar with this in the teaching of Roman Catholicism. Somos familiares con esto porque es parte de la doctrina que él predica el catolicismo romano. Now, I understand with the two most recent popes, there can be some confusion regarding what Roman Catholics believe. Y entiendo que con los últimos papas católicos hay alguna incluso confusión acerca de lo que enseña el catolicismo. The most recent pope, when I read in an article, he denied papal infallibility. El último papa, en un artículo que escribió, niega la infalibilidad papal. He called Protestant churches sister churches. Él llamó a las iglesias protestantes sus hermanos. Well, I subscribe to the 1689, Bueno, yo sustraigo de la Confesión de Fe Bautista de Londres. so at this point I still consider him Antichrist. Yo aún lo considero un anticristo, But if he keeps going down this road, pero él si sigue yendo en esta dirección, I may have to take an exception to the confession. yo tengo que tomar una excepción a la confesión. But we have here Roman Catholic doctrine contained in the Council of Trent. Pero aquí tenemos una frase del catolicismo romano contenida en el Concilio de Trento. And I think it very much communicates this idea of Jesus plus something else. Y comunica esta idea de Jesús más algo. You know, imagine yourself as a child at the park. Imagínese usted como un niño en el parque. I don't know what you call them here, but we would call them monkey bars. They kind of go like this. Hay unas play en And you would have el a little ladder. pasamanos. El You climb up pasamanos. to the bars. Usted llega y alcanza las barritas estas. And sometimes as a child, you couldn't quite reach those bars. Tal vez como niño usted no llega a esas barras. So mom or dad would help you up to those bars, Tal vez mamá o papá lo levantan y lo hacen alcanzar la barra. give you a boost so that you can grab onto them. Le impulsan a agarrarse de ahí. And once you made it, it was your job to begin to climb on those bars yourself. Y una vez que llegan, bueno, ahora sí, niño, le toca a usted ir pasando por ahí. And perhaps if you fell, they might get you back up there. Bueno, si se cae, yo le vuelvo a subir ahí. Some people view religion in Christianity that way. Algunos ven la religión y el cristianismo como de esa forma. Jesus kind of gave us a boost and got us up there with grace, Tal vez Cristo nos levantó lo suficiente con su gracia para but alcanzar, it's up to us to do the rest of the work on our own. pero ahora es nuestro trabajo a seguir haciendo lo que falta. The Council of Trent is Roman Catholic doctrine. El Concilio de Trento es doctrina católico-romana. I want you to consider how shocking these words are. Quiero que considere qué impactantes son estas palabras. So the Council of Trent, Session 6 and Canon 9, Concilio de Trento, sesión 6, canon 9. this is in response to the Reformation. Esto es escrito en respuesta a la reforma. They say, if anyone says that by faith alone the sinner is justified, so as to mean that nothing else is required to cooperate in order to obtain the grace of justification, let him be anathema. Dice, si alguno dice que es por fe solamente que el pecador es justificado, en tanto que signifique que nada más es requerido para cooperar con él en orden para obtener la gracia de la justificación, déjenle ser anatema o maldito.
Those are some incredible words. Son unas palabras increíbles. Look at the Council of Trent, Session 6 and Canon 11. Vamos a ver, leamos en Trento la sesión 6, canon 11. If anyone says that men are justified either by the imputation of the righteousness of Christ alone or by the remission of sins alone to the exclusion of the grace and love that is poured forth in their hearts by the Holy Spirit and that is inherent in them, or even that the grace by which we are justified is only the favor of God, let him be anathema. Si alguno dice que los hombres son justificados por la imputación de la justicia de Cristo solamente, o por la remisión de los pecados solamente, a la exclusión de la gracia y el amor que es derramado en sus corazones por el Espíritu Santo y es inherente en ellos, o aún por la gracia por la cual somos justificados, es solamente el favor de Dios, que sea anatema. Not finished. No he terminado. Session 6 and Canon 24. Sesión 6, canon 24. If anyone says that the righteousness received is not preserved and also not increased before God by good works, but that those works are merely the fruits and signs of justification obtained, but not the cause of its increase, let him be anathema. Si alguno dice que la justicia recibida no es preservada y también no es incrementada delante de Dios por buenas obras, pero que esas obras son meramente los frutos y las señales de la justificación obtenida y no son causa de su incremento, sea anatema. Session 6 and Canon 30, this is last one I'll read. Sesión 6, canon 30. If anyone says that the guilt is remitted to every penitent sinner after the grace of justification has been received, and that the debt of eternal punishment is so blotted out that there remains no debt of temporal punishment to be discharged either in this world or the next in purgatory, before the entrance to the kingdom of heaven can be opened, let him be anathema. Dice, si alguno dice que la culpa es remitida de cada pecador penitente, después que la gracia de la justificación ha sido recibida y que la deuda del castigo eterno es tan alejada de él que lo remanente, que no hay remanente en él de una deuda temporal o de castigo para ser descargada, ya sea en este mundo o en el siguiente o en el purgatorio, antes de la entrada del reino del cielo, sea abierta para él. Entonces sea anatema. This is Roman Catholic dogma. Esta es la doctrina católico-romana. Within their own writings, they anathematize the apostles. Dentro de su misma doctrina, ellos anatemizan a los apóstoles. Within their own writings, they anathematize the words of Jesus. Dentro de su misma doctrina, ellos anatemizan las palabras de Jesús. Jesus at his death said, "It is finished." Jesús en su muerte dijo, consumado es. But Roman Catholic dogma says, well, not quite. El católico romano, la doctrina católico romana dice, no totalmente. There's much more sacrifice that is required. Hay más sacrificios que son requeridos. In fact, they teach that every time they have a mass, También ellos enseñan que cada vez que ellos tienen la misa, that the priest has the authority to command Jesus to be spiritually sacrificed. ellos dicen que el sacerdote, quien ofrece la misa, tiene la autoridad de decirle a Cristo que sea sacrificado nuevamente. They believe each and every priest has this authority Ellos creen que todo sacerdote tiene esta autoridad. each and every time he is holding a mass. Cada vez que llevan a cabo la misa. Instead of saying it is finished, Entonces ellos no pueden decir que If ha this is sido true, consumado. Si esto es verdad, he should have said it's just beginning. Jesús hubiera dicho, solo está empezando. This is not the gospel. Esto no es el evangelio. This is not good news. Estos no son buenas nuevas. Within this doctrine, you don't have peace with God. Dentro de esta doctrina, usted no puede tener paz con Dios. But the Apostle Paul declares you do in Romans 5. Pero
El apóstol Pablo declara lo contrario en Romanos capítulo 5. In the first verse, he says, "Therefore you now have peace with God." Y en el versículo 1 le dice, entonces tenemos paz para con Dios. I heard a Roman Catholic in a debate. Escuché a un católico romano en un debate. He was read that verse in Romans chapter 5 and verse 1. Él estaba leyendo este pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 1. And the pastor asked him, "Is that you? Do you have peace with God?" ¿Es este usted? ¿Usted tiene paz con Dios? And he said, "I hope so." Y él dijo, eso espero. You can have assurance, dear friends. Usted puede tener seguridad, querido amigo. We are not able to attain a righteousness before God through our efforts. No somos capaces de obtener una justicia delante de Dios con nuestros propios esfuerzos, Either through our good works ya sea por nuestras buenas obras or through our suffering. o por nuestro sufrimiento. You cannot change your standing with God through either one as a sinner. Usted no puede obtener ninguna de estas delante de Dios como pecador. You know this is true even in your own culture. Usted sabe que esto es así incluso en nuestra propia cultura. If you are obedient to the law, what reward do you get? Si usted es obediente a la ley, ¿qué palabra va a obtener? If you drive your car and you stop at the stoplight, Si usted maneja su carro y se detiene en la línea del alto and you do that 100 times in the year, y usted hace eso 100 veces en el año, they will not mail you a check. ellos no le van a escribir un cheque. You will not get paid anything for being obedient to No the le, law. no le van a depositar en la cuenta, no le van a hacer un simpe. Likewise, if you run the stoplight even one time, Pero si usted se salta el alto una vez and the police officer finds you and writes you a ticket, y el policía lo encuentra y le escribe un tiquete, it doesn't matter how much suffering you've been through in your life. no importa cuánto sufrimiento usted haya recibido en su vida. It doesn't matter how many traffic laws you've kept in your life. No importa cuántas luces rojas usted se haya detenido. You have broken the law. Usted ha quebrantado la ley. You must pay the fine. Usted debe pagar And la multa. that's where we stand with Y- Christ. Y así es donde estamos con Cristo. We are unable to accomplish this on our own. Somos incapaces de llevar esto a cabo en nuestras propias fuerzas. There's nothing we can do to add to our justification. No hay nada que podamos agregar a nuestra justificación. Jesus, through his perfect work, Jesús, a través de su obra perfecta, attained the perfect sacrifice. haciendo el sacrificio perfecto, That's why he said, "It is finished." es por eso que él dijo, The death, consumado of, es. the death of Christ upon the cross is sufficient. La muerte de Cristo en la cruz es suficiente. At the end of John 3, Final de Juan 3, it says that the wrath of God is over all who do not believe. dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen. But in Christ, that is removed. Pero en Cristo es removida. The Christian God is not like pagan gods. El Dios cristiano no es como los dioses paganos. We would say it this way. It's a big theological term that I won't unpack, but God is impassible. Es un término profundo dentro de la teología que dice que Dios es impasible. He's not moved like we're moved. Él no es movido como nosotros somos movidos. We drive down the road and someone cuts us off, Vamos manejando a veces y alguien se nos mete, and we're honking and we're angry. entonces nos enojamos, pitamos. How could this guy do this to me? ¿Cómo puede hacer esto? That's not God. Ese no es Dios. God is not affected. Dios no está siendo afectado. God's love for you, dear Christian, is not in response to you. El amor de Dios para ti, querido cristiano, no es en respuesta a lo que estás haciendo. The love that he has for his people El amor que Él tiene por su pueblo flows from himself. nace y fluye de sí mismo. God is, some would say, he is the unmoved mover. Podemos escuchar palabras acerca de Dios que dicen que Él es el que mueve las cosas y que nunca es movido. God is the one who acts. Dios es el que hace. He is not acted upon. Él no es movido por otras cosas. So this affects how we understand forgiveness of sin. Esto afecta cómo entendemos el perdón de los pecados. Understanding that Jesus took it all. Entendemos que Jesús tomó todo. The fullness of our sin was imputed to him.
la plenitud, todos nuestros pecados imputados sobre él and the fullness of his righteousness was imputed to us. y la plenitud de su justicia imputada sobre nosotros. I want to close with an illustration of this doctrine. Quiero terminar con una ilustración de esta doctrina. It's a beautiful book written by R.C. Sproul. Es un hermoso libro escrito por R.C. Sproul. And the title of the book is called The Priest with Dirty Clothes. Y el título de este libro es El sacerdote con las ropas sucias. And we see the beautiful picture of imputation of sin and righteousness. Y vemos en una imagen de la imputación de la justicia. This is not like the Roman Catholic idea of infusing righteousness, Esto no es como la idea católico-romana de la infusión de la gracia where o there's de a justicia. mixture of our righteousness with the righteousness of Christ. Y no tampoco una imagen de nuestra justicia dentro de la justicia de That is Cristo. not the gospel. Ese no es el evangelio. So in the story of the priest with dirty clothes, La historia de el sacerdote con las ropas sucias. this priest was on his way to go and visit the king. Este sacerdote iba en camino hacia el rey. And he was excited and joyful as he went forward to visit the Él king. estaba muy alegre para ir a visitar al rey. But as he traveled, he fell into the mud. Pero mientras caminaba, cayó en el lodo. And he fell into the mud, and his robe was filthy. Y al caer en el lodo, su ropa estaba sucia. It was covered with the filth and the dirt from the road. Estaba cubierto de lodo. And now he was fearful. Ahora él tenía temor. How can I go visit the king with a filthy robe? ¿Cómo puedo ahora ir a visitar al rey en este estado que me encuentro? Were he to go into the court of the king with his robe so dirty? Podía verse yendo al rey con sus ropas tan sucias. It would be an offense to the king. Sería una gran ofensa al rey. The wrath of the king would fall upon him. La ira del rey caería sobre él. And so the priest had an idea. Entonces el sacerdote tuvo una idea. I will clean my robe myself. Voy a limpiar mis ropas por mí mismo. And so he went and began to wash his robe and scrub his robe. Entonces empezó a lavar sus ropas. And as he worked and scrubbed and cleaned his robe, Y en tanto lavaba sus ropas, he just made it even worse. aún Just making the situation worse. estaba solamente empeorando la situación. And so he sat there hopeless, unable to cleanse his garments. Entonces se sentó ahí sin esperanza de que sus ropas fueran limpias. And what was he to do? ¿Qué podría hacer? The son of the king came to him, El hijo del rey lo encontró and he offered to exchange his royal clothing for the filthy robes that the priest was wearing. Él le ofreció cambiar sus ropas limpias y sin mancha, reales, por las ropas sucias y llenas de barro del sacerdote. And so he took the royal robes of the king's son and put them upon himself. Entonces el sacerdote tomó las ropas impecables del hijo del rey. And the son of the king took the filthy robes of the priest and wore them himself. Y este hijo del rey tomó las ropas sucias del sacerdote y se las puso. And then he was able to visit the king, Entonces fue capaz de visitar al rey. because of course the king would accept him. Porque por supuesto el rey le aceptaría. He was wearing the garments of the king's son. Él estaba vistiendo las ropas de su hijo. That is a picture of the gospel. Esa es una imagen del evangelio. That priest with his filthy clothes is a picture of us in our lost condition. Ese sacerdote con sus ropas sucias es una imagen de nosotros, Filthy and stained by sin, sucios y manchados por el pecado, dead in our trespasses and sins. muertos en nuestros delitos y pecados. As Paul says in Romans 3, none is righteous. Pablo dice, hermanos, que no hay ninguno justo. And then he goes on to say, no, not one. No, ni siquiera uno. Because you may read that and think, well, Porque tal vez no, ni siquiera uno. because you may read that and think, my abuela, she was very nice.
Porque tal vez usted va leyendo y cuando dice, no hay justo, usted piensa, bueno, pero es que tal persona sí era, She was a very kind woman. She did many good deeds. esa mujer sí hizo unas obras bastante buenas. And so Paul says, no, not one. Entonces, Pablo responde a esa imaginación diciéndole, no, None ni is a uno. righteous by God's standard Nadie es justo por el estándar de Dios, except for Christ. excepto Cristo. There is nothing we could do in our helpless estate. No hay nada que podamos hacer en nuestro estado sin esperanza. We were hopeless in going forward to the court of the king. Estamos sin esperanza al intentar ir así a la corte del rey. And his wrath would fall upon us because of our condition. Y la ira de Dios debía caer sobre nosotros al estar en esa condición. For it is offensive even that we think that we are actually cleaning our garment as we make it worse. Y nuestros esfuerzos no alcanzan simplemente a hacer las cosas peor. Isaiah says in one place, Isaías dice that our righteous acts are like filthy rags. que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Man in his sinful condition El hombre vive en una condición de pecado cannot do the work of righteousness. y no puede hacer obras de justicia. But God. Pero Dios, Two beautiful words in the scriptures. esas hermosas palabras que encontramos en las Escrituras. But God. Pero Dios. We see that in Ephesians 2 and verses 4 through 5. Vemos eso en Efesios 2, versículos 4 y 5. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Dice, pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos revivió juntos con Cristo. We see even the source of the love of God in this passage. Vemos que aún la fuente del amor de Dios en este pasaje, That great love with which he loved us. ese gran amor con el cual nos amó. He loved us while we were yet sinners. Nos amó aún cuando aún éramos pecadores. Christ died for his enemies. Cristo murió por sus enemigos. We were those who were in an alliance against the Lord. Estábamos en una alianza en contra de Dios. And he died even for his enemies Y aún así Él murió por sus to enemigos. make us alive in Christ, Para hacernos vivos, para revivirnos en Cristo. granting us the righteousness of Jesus. Dándonos la justicia de Jesús. As Paul says in Philippians 2 and verse 8, Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8. he himself, by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y aún muerte de cruz. He was obedient even to death upon the cross. Él fue obediente aún hasta la muerte de la cruz. Dear friend, observe the glory of God in Christ. Hermano, observe la obediencia de Cristo en la cruz. See the greatness of his grace. Y vea la magnitud, la magnificencia de su gracia. Dear friend, Christ has made a way Cristo ha abierto un camino where you can stand before the Lord in righteousness. para que usted pueda presentarse delante de Dios en justicia. You can have assurance, Y usted puede tener seguridad, not because of yourself, no por usted mismo, but because of Christ. sino por Cristo. As I began, I said Christianity is a religion Decía al principio, cristianismo es una religión where you are saved by grace and through faith. donde usted es salvo por gracia a través de la fe. And the object of your faith is so important. Y el objeto de su fe es tan importante. But, dear Christian, it is not the greatness of your faith by which you were saved. Y eso es porque la magnitud de su fe no es lo que lo salva. It is the greatness of the object of your faith. Es la magnitud, la magnificencia del objeto de su Oh, fe. dear Christian, rest in Christ. Cristiano, descansa en Cristo. Christ has done it all. Cristo lo ha hecho todo. Christ has taken upon himself the wrath of God. Cristo ha tomado sobre sí mismo la ira de Dios. Not that you may suffer and attain more righteousness before him, No para que usted obtenga más justicia para llevarle a Él,
Jesus said, "It is finished." Jesús dijo, consumado es. Suffering you do for the Lord even now Sufrimiento que usted tenga por el Señor aún ahora is in response to what he has done for you. es en respuesta a lo que Él ha hecho por usted. And Christ has kept the law in every way Cristo ha obedecido la ley en todas sus formas that you can stand before him para que usted pueda estar delante de Él, clothed in the righteousness of Christ. vestido en la justicia de Cristo, So the righteous acts that you do even now para que las acciones justas que usted hace ahora are in response to what he has done for you. son hechas en respuesta a lo que Él ya hizo por usted. As Paul says in Ephesians chapter 2 and verse 10, Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, for we are his workmanship, porque somos su obra, created in Christ Jesus for good works, creados en Cristo Jesús para buenas obras, which God prepared beforehand that we would walk in them. para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. We are called to walk in obedience Somos llamados a caminar en obediencia, because we are saved by grace and through faith. porque somos salvos por gracia a través de la fe. And dear friend, for those that are trusting in their own efforts and their own works, Para los que están confiando hoy en sus propias obras, see the hopelessness of such an action. vea la falta de esperanza o la inseguridad que hay en ellas. You are unable to take upon yourself the fullness of the wrath of God. Usted no es capaz de tomar sobre sí mismo la plenitud de la ira de Dios. That will take an eternity to accomplish. Eso tomaría una eternidad para llevar a cabo. Don't think you can accomplish that in this lifetime. No crea que usted puede llevarlo a cabo en esta vida. And the righteousness that God requires La justicia que Dios requiere is perfect obedience in word and thought and deed, es obediencia perfecta en pensamiento y en acción. even having the right motivation. Incluso teniendo tener las motivaciones correctas. We all fall short of the glory of God. Todos caemos de esa gloria de Dios. There's hope only in Christ. Hay esperanza en Cristo. You must see your own hopelessness Debe ver usted su propia falta de esperanza and turn to Christ alone and trust in him. y volverse a Cristo y confiar en Él. Trust in the finished work of Christ, Crea en la obra completa de Cristo, his active and passive obedience su obediencia activa y su obediencia pasiva, accomplished all that is necessary llevando a cabo todo lo que era necesario that his people can stand before him, para que su pueblo pueda estar delante de Él. peace with God, Paz con Dios, with perfect righteousness con perfecta justicia, for all eternity. por toda la eternidad. Let's pray. Oremos. Oh, Father, we come before you, Dios, venimos delante de ti overwhelmed by the greatness of grace. y humillados por la magnitud de tu gracia. We thank you that we need not trust in our own legalistic actions. Agradecidos porque no podemos confiar en nuestras propias acciones legalistas. We confess we are hopeless to attain a righteousness through ourselves. Confesamos que somos incapaces de obtener justicia por nuestros propios medios. We fully trust and hope upon Christ and all he has done, Confiamos plenamente en lo que Cristo ha hecho, knowing that he has done all that is necessary, viendo que Él ha hecho todo lo que es necesario that we may have peace with you. para que podamos tener paz contigo. We pray this in the name of our blessed Lord, Oramos esto en el nombre de nuestro bendito Salvador, Christ Jesus. Cristo Jesús. Amen. Amén.